XHCSBO-FM, Radio Vida 105.1 FM. Antena de transmisión en calle Tamarindo, segundo sector del Fidelar, en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Radio Vida 105.1 FM. Es un proyecto de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Buenas tardes tengan todas las personas que en este día se encuentran sintonizando una vez más este programa de radio de los grupos de familia Al-Anonia Latín. Pues bienvenidos a este viaje donde vamos a llevar este camino, este programa hacia nosotros mismos. ¿Qué son los grupos de familia Al-Anonia Latín? Los grupos de familia Al-Anonia Latín somos una hermandad de parientes. ¿Qué quiere decir parientes? Pues podemos ser esposas, podemos ser madres, podemos ser hermanas, podemos ser cónyuges, sobrinas, nietas, podemos ser abuelas de alguna persona que tiene problemas con su manera de beber. En Al-Anon aprendemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que los síntomas emocionales que presenta la persona que toma, los familiares que no tomamos, que no tenemos una adicción, también vamos a presentar esas actitudes, esos síntomas. Entonces, en Al-Anon aprendemos que el alcoholismo es una enfermedad. Entonces, al aprender que el alcoholismo es una enfermedad, la idea que teníamos anteriormente acerca del alcohol, del alcoholismo, de las personas que toman, va a empezar a cambiar. Porque socialmente está considerado el alcoholismo o al alcohólico como un ser humano que ya vive en las calles, que pide dinero, que todo el tiempo está en estado de ebriedad. Pero en Al-Anon aprendemos que el alcoholismo es una enfermedad paulativa, progresiva y mortal. En Al-Anon no somos profesionales. En Al-Anon somos personas que nos reunimos para compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos reunimos para compartir cómo vivíamos antes de llegar al programa de Al-Anon, cómo pensábamos antes de llegar al programa de Al-Anon, cómo actuábamos antes de llegar al programa de Al-Anon, qué dificultades teníamos y cómo nuestra vida comienza a cambiar al empezar a aplicar los principios que aprendemos en el programa de Al-Anon. Y compartimos esa esperanza con las demás personas, miembros que ya tienen tiempo, personas nuevas. Vamos compartiendo esa esperanza de que se puede vivir de una forma diferente. Pero tenemos que partir primero de reconocer que el alcoholismo es una enfermedad que no solamente afecta a aquella persona que ingiere alcohol o que ingiere algún tipo de sustancia que altera el cuerpo de la persona. Muchas veces también pudiéramos decir, hay personas que tienen problemas con el juego, algún tipo de adicción que no tiene que ser precisamente alguna sustancia y que empieza a afectarme a mí su comportamiento. En los grupos de familia Al-Anonia Latín se persigue un único propósito, que es prestar ayuda a los amigos y familiares de los alcohólicos. Pero entonces la enfermedad del alcoholismo presenta cierta sintomatología, presenta ciertas características, porque muchas veces me pueden a mí inclusive preguntar, ¿tú tienes algún amigo, familiar con problemas de alcoholismo? Y entonces, al yo no estar viendo a una persona ingerir alcohol, o al yo considerar que mi familiar, que la persona que tengo cerca bebe de una forma normal, puedo decir, no, entonces ese programa no es para mí. Pero entonces nos vamos un poquito más allá y empezamos a decir, a ver, vamos a hacer unas preguntas. Dice, ¿te molestas constantemente por la bebida o por el comportamiento de otra persona? Y entonces ya puedo empezar a decir, sí. O sea, no me enojo porque tome.
Me enojo por cómo se comporta. Me enojo porque me da vergüenza las cosas que empieza a decir, o me molesta que empezamos a pelear, o me molesta que se gasta el dinero. El alcohol no es problema. El comportamiento es el problema. O la verdad, mi enojo es porque mi pareja en ocasiones empezamos a discutir y me golpea, o hay problemas de dinero, nunca le alcanza el dinero porque se va con sus amigos, porque llega la quincena o llega el viernes, llega el fin de semana y empieza a gastar como si tuviéramos dinero para derrochar y no se da cuenta que hay que pagar pañales, hay que comprar comida. Entonces dices, no me enojo que tome, me enojo lo que hace. Y es ahí donde empiezo a darme cuenta que el alcoholismo va más allá del simple hecho de beber. El alcohol se considera un síntoma de una enfermedad que es más profunda. Y no lo dicen los grupos de familia Lanonia Latín, y lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que determina que el alcoholismo es una enfermedad. Entonces, al ser una enfermedad, empieza en mí a bajar el enojo, a bajar la frustración, porque en la lógica de que si es una enfermedad, y digo, a ver, imaginemos, ¿no? Si mi esposo tuviera diabetes, yo me enojaría con él porque le dieron ganas de comer azúcar, ¿no? O sea, se le bajó el azúcar, entonces viene esa necesidad, ¿no? Entonces yo diría, no, porque es parte de su enfermedad. O tiene tos. Yo me voy a enojar con mi familiar porque empieza a toser, porque le agarró una crisis de tos. Yo he tenido tos, ¿no? Y empiezo, tose y quiero dejar de toser y sigo tosiendo porque estoy enferma, tengo tos. Entonces el alcoholismo también es una enfermedad. Cuando yo llego a comprender que el alcoholismo es una enfermedad, empiezo a dejar de estar enojada porque digo, su enfermedad no tose, pero toma. Y al tomar empieza a tener un comportamiento. Entonces puede que hasta ahí diga, ok, el que está mal es el otro, que se cure para que no tosa. Pero en esta enfermedad del alcoholismo dice que existe un contagio. La persona que toma va a empezar a afectar de forma no a propósito, de forma inconsciente, y también yo de forma inconsciente voy a estar enferma, voy a empezar a tener ese mismo comportamiento. Quiere decir que aunque mi familiar lograra dejar de beber por medio de un programa o por medio de esa capacidad de que dijera, ya ocupo dejar de tomar, me enfermé, no sé, dejó de tomar, no se termina la enfermedad, porque esta enfermedad es una enfermedad de actitudes. Entonces, hasta que yo no haga consciente cuáles son mis actitudes, mi vida va a seguir siendo de la forma en que la he vivido. Entonces, si yo estoy viviendo una vida donde estoy enojada, donde mi vida es un desorden emocional, un desorden financiero, donde no me siento contenta, estoy triste, estoy deprimida, estoy ansiosa, estoy estresada, angustiada, así mi familiar deje de beber, así mi familiar comience a cambiar, yo voy a seguir comportándome de la misma forma, porque no hago consciente, ¿no?, de que esta enfermedad es una enfermedad de actitudes, y la persona que reciba ayuda de la forma en que cada individuo lo determine, pues va a empezar a curarse. Es como cuando una familia está enferma de la gripa. Si alguien está enfermo de la gripa y va al doctor y empieza a tomar su medicina, esa persona se va a curar. Si le dicen, no, más vitamina C, tómate tu medicamento, empieza a hacer ejercicio, duérmete temprano, cambia tus hábitos para que tu cuerpo sea más resistente, esa persona va a estar más sana. Y los demás miembros de la familia, aunque imaginemos que esa persona fue la que los enfermó, si los otros miembros no van al doctor, no empiezan a cambiar sus hábitos, su forma de vivir, van a seguir enfermos. Entonces, en la enfermedad del alcoholismo, esta enfermedad de emociones viene siendo algo similar. Si yo no voy a buscar un tipo de ayuda, no voy a poder curarme. Entonces, esta enfermedad nos dice la literatura de Al-Anon, porque ¿cómo aprendo yo en Al-Anon? En Al-Anon yo voy a aprender de diversas formas. Una forma es escuchar a otros miembros cuando están compartiendo su experiencia. ¿Qué es su experiencia? Pues la vida que han llevado. ¿Cómo era mi vida? Lo que he aprendido en Al-Anon,
los instrumentos que Al-Anon me regala y ahora cómo es mi vida. Entonces es una forma de aprender. Otra forma de aprender muy importante dentro de Al-Anon es la literatura aprobada por la conferencia. La literatura aprobada por la conferencia son libros que tenemos en Al-Anon, donde nos van llevando, algunos libros nos hablan sobre los principios, y los principios en Al-Anon son los pasos, las tradiciones y los conceptos, que es de donde emana nuestro programa. Esas son como la columna vertebral de Al-Anon. Los pasos son ideas filosóficas, como todo el programa de Al-Anon, que me va a llevar a que me conozca. El programa de Al-Anon también, una característica muy importante que tiene es que es un programa espiritual. Quiere decir esto que me va a llevar a una conexión con mi poder superior como yo lo conciba. Algo que en lo personal me agrada demasiado a mí de Al-Anon es que no me van a imponer una idea específica de quién es mi poder superior. Yo la voy a concebir en función de mi personalidad, de mi crianza, de mi carácter, de mis convicciones, de mis valores. Y ningún miembro se va a meter en la idea que yo tengo de mi poder superior, así como yo tampoco me voy a meter en el concepto que tengan otras personas de poder superior. Es algo sorprendente que en los grupos de familia Al-Anon existamos personas con diferentes creencias religiosas y que a pesar de eso nos mantenemos en un estado de respeto. Yo respeto las creencias religiosas de mis compañeras y mis compañeras respetan mis creencias religiosas. Es por eso que el programa de Al-Anon funciona, tiene una armonía, pero esto también es parte dentro de la estructura de Al-Anon. Hay unos conceptos que se llaman tradiciones. Entonces, dentro de estas tradiciones voy a ir aprendiendo a respetar la forma de pensar de cada individuo. Y eso va a llevar a que exista armonía. O sea, porque acá afuera, ¿no? Bueno, nosotros le llamamos acá afuera a las personas que no van a Al-Anon. Decimos, ok, sin programa. Yo me acuerdo que en mi familia de origen, domingo todos reunidos y que a alguien se le ocurriera empezar a hablar de religión, aunque se supone que en mi familia todos manejábamos la misma religión, pero al empezar a opinar, esos asuntos religiosos empezaba a hacer y ya no faltaba quien levantaba más la voz y ya no vamos a hablar de esto, porque se enojaban, ¿no? Política, también igual, o sea, empezaba a hablar uno de política y empezaba el debate, empezaba a veces el enojo y otra vez esto no se va a hablar. Entonces no había armonía. Y llegar a un programa donde hay compañeras con creencias religiosas bien diferentes a las mías y poder respetar y poder tener esa unidad en el sentido de la espiritualidad es algo que yo considero que Al-Anon tiene increíble. Entonces, la espiritualidad en Al-Anon yo la voy concibiendo. La voy entendiendo cuando empiezo a leer en los libros. Es esa conexión que yo voy a tener con mi poder superior, porque el programa de Al-Anon emana de empezar yo a tener esa conexión con un poder superior. Como yo lo conciba, el nombre que yo le quiera poner, eso no se entra en controversias. Al-Anon el programa de Al-Anon tiene una estructura de una forma que me va a llevar a que podamos convivir personas de diferentes credos religiosos, ideas políticas, personas que estudiaron, personas que no estudiaron, porque otra característica que hay en los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín es esa igualdad. Entonces, como es un programa espiritual, comenzar a dejar afuera de las reuniones mi apellido, mi dinero, mi estatus. Soy un ser humano. Comenzar a verme como un ser humano igual que todos los demás. Porque en mi opinión, ¿no? Porque es importante comenzar a aplicar esto. Porque yo de repente puedo sentirme en mi casa
con mi pareja, una persona muy recta. Yo hago todo bien siempre. Y este borracho que siempre se equivoca, o este hombre que siempre me anda engañando, y esta persona que nunca toma buenas decisiones. Entonces yo empiezo a elevarme por encima de las personas que yo convivo. Y empiezo a ser soberbia y empiezo a sentir que yo doy más y que mis ideas están bien y que los demás están mal, y que si aquel hiciera esto y que si aquella hiciera para allá. Tengo la solución de todas las personas a mi alrededor. Entonces, llegar a un programa de Al-Anon y comenzar a darme cuenta. Había una lectura dentro de... Tenemos unos diarios, les denominamos diarios vivir, porque cada página tiene un día del año. Y entonces, si no me gusta leer a mí, pues puedo leer el día de hoy. Día de hoy, 29 de julio. Y agarro mi libro y nada más leo esa página. O sea, simplemente una página, y ya no tiene relación con otras páginas, ni con la de atrás, ni con la de adelante. Es una lectura. Y entonces decía que cuando yo me siento superior a las demás personas, como si yo estuviera en una escalera. Y de repente en esa escalera me subo, ¿no? Y digo, soy mejor que fulano. Mejor que el alcohólico, mejor que mi marido, mejor que mi hermana, a veces hasta mejor que mi papá y mi mamá. Pero el problema de estar en esa escalera es que de repente alguien va a estar arriba de mí y me voy a sentir menos. Y cuando me sienta menos, pues voy a empezar a sufrir. Entonces el programa de Al-Anon me baja de la escalera y me pone en el piso en igualdad con todos. Empiezo a aprender que todos somos diferentes, tenemos cualidades, defectos diferentes, pero que al final de cuentas todos valemos exactamente lo mismo. Nuestra enfermedad es la misma pero diferente, ¿no? O sea, mis defectos voy a estar enferma porque tengo defectos de carácter, pero no van a ser iguales ni que los de mis hermanos, que nos criamos juntos. Entonces, pero al final de cuentas tengo defectos, tengo cualidades distintas, pero de todos modos está, ¿no? Entonces el programa de Al-Anon me va a empezar a llevar primero, les decía, a comprender que el alcoholismo es una enfermedad de la familia, y la literatura nos dice que afecta de 3 formas: física, mental y espiritual. Entonces, voy a estar enferma en estas tres áreas, y el programa de Al-Anon, ¿qué es el programa de Al-Anon? Pues estas ideas de los pasos, las tradiciones, los conceptos, me van a empezar a llevar a sanarme física, mental y espiritualmente. Entonces voy a empezar a ser un ser humano más feliz, más pleno, porque también aprendo que no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo no tengo felicidad en mi interior, ¿cómo voy a regalar felicidad? Y aplica para las personas que conviven conmigo también, ¿no? De repente es, ay, ¿por qué? ¿Por qué mi mamá no es tierna y cariñosa conmigo como se supone que deberían de ser las mamás? Pues porque en Al-Anon aprendo que probablemente mi mamá también tuvo una vida difícil. No me podía dar lo que ella no tenía. Y no tenía ella tal vez las herramientas con las que yo ahorita cuento. Y entonces al empezar a entender cómo es esta enfermedad, empiezo a dejar de juzgar a mis papás, a mis hermanos, a mi pareja, a las personas que conviven conmigo, y me empiezo a dar cuenta pues que estamos enfermos, que estamos dañados de diferentes formas. Y entonces empiezo a concentrarme en mí, porque antes del programa puede que yo esté empecinada en querer cambiar a las otras personas para poder ser feliz, ¿no? O sea, no, el día que mi mamá me dé amor, el día que mi papá me quiera, el día que mis hijos me quieran, el día que mi marido me quiera. Y estoy esperando cambios en el exterior. El programa de Al-Anon me lleva a que esos cambios los empiece a hacer internos, que esos cambios los empiece a hacer yo. Y dice que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Y lo he entendido yo a lo largo del tiempo que llevo en el programa, que en lo personal, se les voy a compartir algo de mi vida. Yo me acuerdo que yo decía, mi mamá no me quiere, y sufría, ¿no? De adolescente, porque mi mamá no me quería y era grosera. Y de mis hermanos y yo, pues a mí no me quería. Bueno, ya yo decía, a mí no me quiere. Y mi mamá tenía un comportamiento. Entonces yo llego a Al-Anon, no porque dijera, ay, mi mamá o mi papá, no llego porque
En ese momento sufría por el que era mi pareja. Y bien chistoso porque me doy cuenta pues que no nada más sufría por mi pareja, sufría por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, porque no me gustaba cómo eran conmigo. Entonces, me quedo en Al-Anon y empiezo a darme cuenta al día de hoy que mi mamá me ama. ¿Mi mamá cambió de actitud? No. Sigue siendo la misma persona que ha sido siempre. Entonces me da mucha risa a mí interna porque digo, solo es una forma de pensar. O sea, hoy he aceptado a mi mamá con su personalidad, pero el día de hoy considero que me ama. Y tiene el mismo comportamiento que yo le he visto desde que yo era niña. Entonces digo, wow, el programa de Al-Anon y me ayuda a comenzar a resarcir esas relaciones rotas, esa sensación de no, nadie me quiere, la autoestima, porque los beneficios de asistir a un programa, muchas veces llegan personas, ¿no?, con un dolor grande que es, por ejemplo, que un hijo esté tomando, que mi marido esté tomando, que mi nieto esté tomando. También he visto abuelitas que llegan, ¿no?, porque sus hijos toman. Y llegar al programa para encontrar la forma de que mi familiar deje el alcohol, porque el alcohol lo está llevando, o las drogas lo está llevando, pues uno ve, ¿no? Dices, no, pues este se va a morir. Y en Al-Anon, pues no va a haber una receta ni una cura mágica para que el otro deje de tomar. En lugar de eso, el programa me va a llevar a mí, a dejar de estar pensando y viendo lo que hace el otro y comenzar a concentrarme en lo que hago yo. Entonces me da mucha risa porque la verdad yo sí quería, me acuerdo de adolescente, pues que mi mamá fuera diferente. Yo decía, ay, ¿por qué mi mamá no es diferente? ¿Por qué no es como la mamá de fulana de tal? Pues porque no es así. Pero ahora con el programa puedo aceptarla, puedo verle sus cosas positivas, porque antes pues nada más le veía lo malo, y comenzar a darme cuenta que yo digo, ay, sí me ama, pero tal vez lo que cambió es que empiezo a amarme yo y empiezo a aceptar a las personas como son. Entonces el programa de Al-Anon me va llevando en este camino espiritual, a tener una conexión mejor con mi poder superior, poner mi vida en manos de un poder superior y empezar a darme cuenta que mi vida empieza a cambiar. Desde la forma en la que pienso, la forma en la que siento y por consiguiente mi físico también empieza a cambiar. Yo me acuerdo que antes de llegar a Al-Anon tenía problemas de la piel, se me estaba cayendo el pelo, dolores estomacales y con el tiempo darme cuenta que esas enfermedades en mí eran producto de mis emociones. Tenía problemas de sueño, me dormía bien noche, 12 de la noche despierta y como que medio me dormía y de repente como que brincaba y ya eran las 5 de la mañana, 3 de la mañana. Tener insomnio, me acuerdo que en momentos de mi vida de crisis, no poder dormir, sentirme mal, tener ganas de llorar todo el día, no ser una persona funcional. Porque no era una persona funcional, estaba enojada, mi hija me pedía algo y contestaba de mal humor, con gritos, con el ceño fruncido, hasta arrugas tenía. Entonces, darme cuenta cómo al yo asistir al programa, al yo estar dentro de los grupos de familia Al-Anon, me dice, ¿cómo seguir el programa? ¿Y cómo sigo el programa? Porque hablamos de un programa. Al-Anon es un programa, ¿ok? ¿Qué es el programa? El programa es... ¿Cómo sigo el programa? Porque el programa son los pasos, los conceptos y las tradiciones. Ese es el programa. Ok, ¿qué son los pasos? Ideas que me van a llevar a tener una mejor conexión con mi poder superior para poder conocerme a mí, trabajar mis culpas, trabajar el daño que yo he hecho y comenzar a ser una persona diferente. Luego, las tradiciones, aprender a convivir con las personas. Los conceptos, aprender a servir. Y entonces, ¿cómo puedo seguir esas ideas? Pues asistiendo a las reuniones, prestando servicio, pasando el mensaje. Y después de este corte, pues voy a compartir con ustedes
qué es pasar el mensaje, y es aquí donde entra nuestro tema del día de hoy, que dice: habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas y practicar estos principios en todas nuestras acciones. Nos vamos a nuestro primer corte. Sigan con nosotros. Pues continuamos aquí en Radio Vida 105.1 FM. La página web es www.radiovida1051.com. Así lo pueden teclear para conectarse a la página web. También hay un teléfono en cabina, es el 753-537-1701. Pero si se les ajusta, se les acomoda mejor comunicarse por medio de WhatsApp, pueden mandar sus mensajes al 753-100-7754. Bueno, entonces estábamos como remembrando qué es el programa de Al-Anon, cómo seguimos el programa de Al-Anon. Y llegamos a nuestro tema del día de hoy, que es el 10º paso. Les comentaba que el programa de Al-Anon está constituido por 12 pasos y hemos estado semanas anteriores compartiendo con ustedes cada uno de estos pasos de forma breve, de forma, creemos, ¿no?, sencilla. Y el 10º paso es el paso número 12. Entonces, podemos imaginar, ¿no?, ir dando esos pequeños pasos hacia esta conexión con mi poder superior y conmigo mismo, estos pasos hacia mi interior. Dejar de estar afuera viendo lo que hacen las demás personas y empezar a ver lo que hago yo, lo que siento yo, el comportamiento que tengo yo. Entonces es algo que se dice fácil, pero al practicarlo se torna complicado, más si no tengo una ayuda. Entonces, ¿cuál es la ayuda que yo me he dado cuenta que tengo? Primero, mi poder superior. En Al-Anon, para poder seguir el programa, se me dan herramientas. Nosotros le llamamos herramientas. Entonces, para que se me haga más fácil empezar a introducir estas ideas, estos cambios que pueden ser difíciles. Por ejemplo, es pues compartir con otro ser humano lo que ando haciendo, difícil. Comenzar a hacer una lista de las personas que he dañado, difícil. Reparar el mal que he dañado, difícil. Y si no tengo un sano juicio, que así se le denomina en Al-Anon, si no tengo esa claridad mental al momento de querer reparar, puedo hacer daño. Entonces me dice el programa: búscate a una persona. Se te puede recomendar que sea un miembro de Al-Anon, que tenga experiencia, que practique el programa. Y volvemos a la palabra, que practique el programa. ¿Qué es practicar el programa? Ok, pues que sea un miembro que asiste a sus reuniones constantemente, que llega temprano a sus reuniones, que presta un servicio, que lee literatura todos los días, porque hay bueno, para que se me haga más fácil a mí como miembro, tenemos un cartel que dice ¿cómo seguir el programa? Entonces dice, asista a tus reuniones. ¿Qué son las reuniones? Pues las reuniones nos reunimos. El programa de Al-Anon, antes, ¿no? Voy a decir, existe básicamente en todo el mundo. Y nos reunimos en cada grupo los días que los miembros determinan que son los más aceptados. Hay grupos en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en España, básicamente en todos los países del mundo hay un grupo de Al-Anon y manejamos la unidad de estos grupos es pues que practicamos los principios, los pasos, las tradiciones y los conceptos, pero existe una holgura. Cada grupo va a determinar qué día, en qué horario se van a reunir. Entonces ahora de que le estoy platicando que existe el programa en todo el mundo, llegamos a la región Lázaro Cárdenas. Aquí en Lázaro Cárdenas contamos con 2 grupos en Lázaro Cárdenas, 3 grupos en Guacamayas, 4 grupos en Guacamayas,
un grupo en la mira y un grupo en el Avillón. Entonces, de esa forma está constituido esta área. Se llama distrito en Alanón, distrito 14, para tener esa cercanía, esa unidad, ¿no? Entonces, el grupo al que yo asisto se reúne 1 hora y media, martes, jueves y sábado. Hay otros grupos que se reúnen lunes, miércoles y viernes. Les digo, cada grupo determina el horario en que se reúnen. Hay grupos que se reúnen por la mañana, hay grupos que se reúnen por la tarde. En Alanón no hay retiros, no se tienen a las personas así como que recluidas o internadas. No, es 1 hora y media, llegas y te termina tu reunión, te vas. No hay cuotas ni honorarios. Nos mantenemos los grupos por medio de nuestras contribuciones voluntarias. Y estas contribuciones voluntarias solo son para cubrir gastos de renta, para el café, para el azúcar, para pagar el agua. Si hay alguna necesidad dentro del grupo, como sillas, como comprar un ventilador, ese es lo único para lo cual se necesita el dinero. Entonces se genera un presupuesto porque los grupos de Alanón no perciben un fin económico. Entonces, aquí sí es como de que saben que ocupamos, no sé, renta 1,000, 200 del agua, 200 de la luz, son 1,400. Solo ocupamos 1,400 al mes, no más. Entonces, nuestras contribuciones pueden ser accesibles dependiendo del número de miembros. También, algo bonito que tiene el programa de Alanón es, si no tengo dinero, se llama séptima en Alanón. Si no tengo dinero para dar mi séptima, no pasa nada. Puedo asistir de todos modos. Y entonces el programa de Alanón empieza a llevarme a que yo tenga esos cambios. Les decía, por medio de mis reuniones, por medio de estar leyendo la lectura en mi casa, puedo adquirir libros en Alanón. También es sin fines de lucro. Los libros, que nosotros le llamamos literatura aprobada por la conferencia, tienen un costo de recuperación. Quiere decir que solamente se cobra lo que cuesta imprimir el libro. Son libros demasiado accesibles. Por ejemplo, me acuerdo que cuando compré, tengo el libro donde les comparto, me costó... la cuota de recuperación fueron 110 pesos con pasta dura. Pero es el contenido lo que importa. Entonces, en los grupos de familia Alanón y Alatín no persiguen un fin económico, persiguen un fin espiritual, que más personas se recuperen. Porque al momento de que yo comparto con otras personas cómo me siento, es la forma en la que yo me empiezo a ayudar. Y es ahí donde llegamos a nuestro paso que dice, habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas y practicar estos principios en todas nuestras acciones. Puede decirse que todo el programa Alanón se resume en el 12º paso, 12º paso o paso 12. Reconocemos los resultados de nuestros esfuerzos, un despertar espiritual. Nos comprometemos a compartir los dones recibidos y reconocemos que una vida espiritual es un proceso continuo. Encontramos una nueva forma de vida en Alanón y para poder preservar lo encontrado, debemos seguir apreciando el don y llevarlo a otros. Las 3 partes del 12º paso plantean las preguntas siguientes. ¿Qué es un despertar espiritual? ¿Cómo podemos tratar de transmitir este mensaje? ¿Cuáles son estos principios que practicamos en todas nuestras acciones? Una de las magníficas experiencias derivadas de la aplicación de los 12 pasos es el despertar espiritual. ¿Cómo sabemos cuándo lo hemos logrado? Algunos hemos tenido experiencias dramáticas vividas que fueron sin duda despertares espirituales. Nos sentimos distintos en un sentido obvio y permanente y nos damos cuenta de que nunca volveremos a ser los mismos. Sin embargo, la mayoría llega a un despertar espiritual
a través de un proceso mucho más lento y sutil, como una flor que se va abriendo pétalo por pétalo en lugar de como un rayo repentino. Cuando el despertar es lento, interno y tranquilo, a menudo se lo pasa por alto. A veces nos preguntamos si de verdad ha ocurrido algo, en especial cuando los problemas habituales siguen surgiendo en nuestras vidas. ¿Cómo vemos un despertar espiritual? Es evidente que varía de persona a persona, pero muchos tenemos experiencias similares. En lugar de una obsesión o una crisis constante, logramos una mayor paz interior. Podemos tener menos interés en juzgar a otros y a nosotros mismos, o actuar espontáneamente en lugar de con control temeroso. Los momentos de valoración por cosas pequeñas suceden con más frecuencia. Algunos experimentamos sentimientos de unión y satisfacción con la naturaleza, o nos encontramos distendiéndonos y siguiendo la corriente. Nos hallamos dando y recibiendo amor incondicional. De repente tomamos conciencia de que algunos de estos buenos sentimientos han entrado en nuestras vidas, pero no sabemos con precisión cuándo tuvo lugar. Al tomar conciencia de que hemos cambiado espiritualmente, estamos ya listos para tratar de llevar el mensaje a otros. Antes de Al-Anon, muchos nos sentíamos solos y aislados. Asistir a reuniones y compartir el programa nos ayudó a romper el aislamiento. Aprendemos a salir y solicitar ayuda a nuestro poder superior, a un padrino y a nuestro grupo. Ahora nos ha llegado el turno de retribuir. Descubrimos que nos llena de satisfacción el compartir con otros. Apoyamos nuestras reuniones mediante la asistencia porque queremos que estén disponibles cuando alguien las necesite. Cuando respondemos llamadas telefónicas, a menudo escuchamos algo que necesitamos escuchar. Cuando aceptamos un puesto de servicio en el grupo, distrito o zona, vemos que la participación junto a otros miembros activos de Al-Anon amplía nuestra propia comprensión y capacidad. Apadrinar un nuevo miembro nos exige continuar aplicando el programa. Trabajar con nuevos miembros que sufren nos recuerda hasta dónde hemos llegado y posiblemente el camino que todavía resta por recorrer. Hasta la tarea de preparar el café y los bizcochos como parte de la bienvenida del grupo es una labor importante del 12º paso. A veces descubrimos que nuestros defectos de carácter se agrandan al empeñarnos en estas actividades. En el pasado, muchos de nosotros dedicamos demasiado tiempo atendiendo a otros, propiciando al alcohólico, tratando de controlar la bebida. Gran parte de nuestro progreso ha sido aprender a ocuparnos de nosotros mismos y a no colocar las necesidades ajenas por delante de las nuestras. Quizás hayamos tenido que aprender a decir no. La labor del 12º paso puede tentarnos a dar consejos o exagerar en el manejo de la situación de otra persona, a menudo con resultados desagradables. Podemos haber irritado a nuestra familia y amigos intentando hacerles ver la luz. Tenemos que aprender a dejar de lado las expectativas sobre resultados y a descubrirnos a nosotros mismos cuando intentamos solucionar una situación ajena. Debemos encontrar un equilibrio entre ocuparnos de nosotros mismos y ayudar a otros. Podemos estar a disposición de aquellos a quienes queremos ayudar sin asumir toda su carga. Compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Ofrecemos amor y aceptación y luego soltamos las riendas. Podemos enorgullecernos de la compasión y el cuidado que brindamos a otros. Cada vez que cometemos errores bien intencionados, aprendemos de ellos y seguimos creciendo. Transmitir el mensaje puede adoptar diversas formas.
desde animar a un recién llegado hasta participar en el servicio a cualquier nivel, desde el grupo hasta el servicio mundial. Muchos miembros comparten la idea de que siempre parecen recibir mucho más de lo que dan en Al-Anon, a veces precisamente cuando más lo necesitan. Nuestro mejor mensaje es ser un buen ejemplo de Al-Anon. Es lo mejor que podemos hacer por nosotros y por otros. Vivir los principios describe la parte final del 12º paso que dice: practicar estos principios en todas nuestras acciones. Los principios que debemos practicar se aprendieron en el estudio de los 12 pasos. Sabemos que no estamos a cargo de todo. Un poder superior lo está. Y podemos pedir orientación de manera continua a ese poder, así como confiarle nuestras vidas. En todo momento, seguimos haciendo nuestro propio examen y reparando el mal según sea necesario. Mediante la oración, la meditación y la aplicación de los pasos, hemos logrado un despertar espiritual y se ha incrementado nuestra confianza en Dios y en otra gente. Somos capaces de dar y recibir amor incondicional. El 12º paso nos invita a permanecer en nuestro sendero de recuperación. Debemos continuar nuestra labor de mantenimiento para no deslizarnos de nuevo hacia pautas antiguas. Para seguir adelante, tenemos que compartir todo lo que se nos ha dado con otros familiares y amigos de alcohólicos. Para preservarlo, tenemos que transmitirlo. En las reuniones Al-Anon, compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza con otros en el mismo sendero de recuperación. En reuniones y con nuestros amigos de Al-Anon, practicamos los principios en forma conjunta. Practicar estos principios en todas nuestras acciones es la prueba real de la recuperación y el reto que nos hace volver una y otra vez. La vida nos presenta siempre nuevos retos y oportunidades de poner en acción la labor de este paso. El trato con los seres queridos, nuestras relaciones más cercanas, más importantes y a menudo más perturbadoras, pueden constituir una prueba de fuego de nuestra recuperación. Estas son a menudo las personas responsables, en primer lugar, de que hayamos recurrido a Al-Anon. Podemos estar vinculadas a ellas desde un punto de vista financiero, emocional y jurídico. Debemos aplicar nuestro programa Al-Anon de modo continuo en todos los aspectos de estas relaciones. Aquí están en general los mayores retos y por ello lo que tiene el potencial de la mayor cicatrización posible. Aprender a actuar con amor en relaciones íntimas es una meta importante para muchos. Para hacerlos, se requiere una práctica continua de todos los pasos, así como los instrumentos que figuran en las tradiciones y los conceptos. Practicar los principios de los pasos en todos nuestros asuntos, en el trabajo, en la comunidad y en instituciones religiosas con familiares y amigos, es importante para nuestra recuperación y serenidad. Vemos que la aplicación de estos principios funcionan bien, tanto con gente que nunca ha oído hablar de nuestro programa de 12 pasos, como con nuestros seres queridos. Son principios espirituales universales que nos ayudan a afrontar la vida con amor y serenidad. Todos encaramos desafíos en la vida: duelo, decepciones, pobreza. La recuperación no nos protege de la vida, nos permite vivir con más plenitud y abordar los problemas a medida que van surgiendo. Al-Anon nos da apoyo humano, un poder superior que nos orienta y asiste, y 12 pasos para seguir en la vida. Concretar las acciones del 12º paso renueva nuestro espíritu a diario. Pedir una mano a otros nos ayuda a obtener una mejor perspectiva de nuestra vida. Nos sentimos alentados por los ejemplos de otros. Las irritaciones diarias se reducen
y los grandes problemas de la vida parecen más fáciles de encarar. Practicar estos principios en todas nuestras acciones nos demuestran con claridad que los 12 pasos son una forma de vida sin par. Pues esto es nuestro 12º paso. Para mí este paso es compartir con otras personas lo que ha sido en mi vida el poder asistir a los grupos de familia Lanonia Latín y aplicar el programa en mi vida diaria. En mi vida diaria no solamente es cuando voy a mis reuniones, sino intentar aplicarlo en la casa, con mis vecinos, con mis papás, en mi trabajo, y empezar a darme cuenta cómo mi vida comienza a ser diferente. Decía lo que les compartía, la vida va a tener dificultades, pero al yo estar en un programa como es este de los grupos de familia Lanonia Latín, voy a tener herramientas. Entonces, las dificultades las voy a vivir desde otra forma, ya no desde... También una vez leí en un libro que decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Entonces, cuando tengo una dificultad en mi vida difícil, puedo sentir dolor, pero ya no estoy sufriendo. Y al inicio yo decía, dolor, sufrimiento, pues es lo mismo. Y con el tiempo me he dado cuenta de que no es lo mismo, que puedo sentir dolor por algo que tal vez no es como yo quiera, pero ya no estoy obsesionada, sufre y sufre con lo mismo. Entonces eso es algo agradable porque digo, ok, sí siento feo, pero puedo continuar con mi vida y vivir en tranquilidad, vivir con serenidad. Pero ¿qué me dice el programa? ¿O qué me dice mi paso? Que lo tengo que compartir con otras personas. Entonces es ahí donde nace el por qué estamos compartiendo con ustedes los lunes esta forma de vida. Porque para que yo pueda seguir manteniendo esta vida que yo ahora tengo, que considero cada vez, obviamente estoy construyéndome día con día y no decir, ya, vivir en mi zona de confort, no, sino vivo bien, quiero vivir mejor. Pero para yo poder conservar lo que yo tengo, lo tengo que compartir con otras personas. Entonces, ese es el motivo por el cual existe este programa de radio. Poder llegar a más personas, decirles a otras personas que se puede vivir de una forma diferente, que tengo herramientas, que me voy a sentir acompañada, que ya no voy a estar sintiéndome sola, aislada, enojada, que se puede vivir de una forma diferente, empezar a crecer. Y si me siento bien, porque también me ha pasado yo dentro del programa de Al-Anon, pues llegué con dificultades, pero esas dificultades ya las pasé, ya me siento bien, ya para qué voy. Pero entonces darme cuenta que puedo seguir asistiendo porque puedo seguir creciendo. Y decía mis pasos, o sea, el momento de yo leer los pasos, ir viviendo en mi interior, en mi persona, estos pasos, me voy dando cuenta que puedo ir haciendo ese mantenimiento diario, ¿no? Esa meditación, cómo me estoy comportando, qué hice, cómo me sentí. Modifico ahorita, porque ahorita no es un problema grave. Entonces le empiezo a cambiar y empiezo a crecer y entonces empiezo a convertirme cada día en esa persona que yo quiero ser. Decía también alguna vez leyendo que podía yo imaginarme a mí misma como un pedazo de mármol. Y entonces ese mármol hay que cincelarlo para poder convertirlo en una obra de arte. Y yo dije, sí es cierto, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo voy a cincelar? Decía el cincel, las herramientas. Pues ahora que voy a Al-Anon, pues para mí son los pasos, las tradiciones, el apadrinamiento, leer, asistir al grupo. Esos van a ser mis herramientas para empezar a trabajar en esa obra de arte tan importante que soy yo misma. Y entonces cuando yo me sienta bien, cuando yo me sienta plena, pues voy a poder ser una mejor madre, voy a poder ser una mejor mamá, hija, una mejor hermana. Mis relaciones van a ser de diferente forma porque este programa me invita a que lo lleve a todas mis acciones, no nada más en el grupo, no nada más con otra persona que lleve el programa, sino empezar a practicarlo con personas aunque tampoco tengan el programa, ¿no? Entonces, ser diferente, vivir en armonía, vivir en paz, es posible. Tiene un trabajo, ¿no? Como
como toda obra de arte es difícil y hay que tener disciplina y perseverancia, y a veces es aburrido ir al grupo y a veces es cansado tener que leer y a veces a mí me enoja tener que dar un servicio y yo me quiero ir para otro lado y me toca ahora ir a la radio. Entonces, pero vienen beneficios. Esos beneficios son espirituales, esa fortaleza, esa felicidad. Entonces, cuando yo digo, oh, quiero seguir continuando con esta vida que me gusta más que la otra, pues entonces voy a prestar servicio, voy a intentar que las personas que no conocen lo que es el programa de Al-Anon puedan conocerla y tal vez en este momento no lo necesiten, pero que sepan que si en algún momento su vida está en crisis, se sienten mal, pueden acercarse a un programa de los grupos de familia Al-Anon. Que no tengo dinero, que no importa. Me puedo acercar a un grupo de familia Al-Anon. Que no creo en ningún poder superior, estoy enojada con Dios. No importa, puedes acercarte a un poder superior. Puedes acercarte a un grupo, o sea, no tienes que creer en algo específico. Eres bienvenido. Entonces, saber que hay herramientas, que hay un grupo de personas que me pueden ayudar, que me pueden comprender, que no me van a juzgar, son herramientas muy valiosas para cualquier ser humano. Entonces, los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín abren las puertas a todas aquellas personas que quieran cambiar su vida. Pues muchas gracias, hemos llegado al final de nuestra reunión, pero no, es de nuestro programa. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Acabamos de terminar este viaje. Es corto, acérquense a un grupo de familia Al-Anon y Al-Latín para que puedan profundizar un poquito más, para que puedan compartir, para que tengan los beneficios del programa. Y ahora vamos a empezar con un bloque de 12 igual, pero ahora con conceptos para aprender a vivir en armonía. Los esperamos la próxima semana y los esperamos también para que se acerquen a un grupo. Pueden mandar WhatsApp para más información, 753-100-7754. Pueden marcar al teléfono en cabina 753-537-1701 o pueden visitar la página web, teclean www.radiovida1051.com y pueden recibir mayor información. Muchas gracias. Pasen una excelente semana. Nos vemos la próxima. Gracias.